¿Sabes que España lidera la realización de ensayos clínicos en número dentro de la Unión Europea? ¿Sabes que la profesión veterinaria ofrece nuevos campos de trabajo en ensayos clínicos que suponen nuevas oportunidades laborales de futuro? ¿Sabes que cada año se ponen en el mercado 160 nuevos medicamentos y vacunas veterinarias? Y todos ellos deben pasar pruebas exhaustivas que demuestren su calidad, su eficacia y su seguridad. La evolución de los medicamentos veterinarios, nuevas terapias y luego otra serie de factores nos enfrentan cada día a nuevos retos a la hora de realizar ensayos clínicos veterinarios para evaluar la seguridad y la eficacia de los medicamentos veterinarios. Realizar ensayos clínicos veterinarios es una parte fundamental cuando se está desarrollando un nuevo medicamento o una nueva vacuna. En este sentido, España es una potencia a nivel internacional y hay una gran demanda de profesionales veterinarios con la titulación y la formación adecuada en este ámbito. Pero, curiosamente, a día de hoy esta es una de las facetas menos conocidas del profesional veterinario, a pesar de las oportunidades que existen dentro de este campo de actuación. Los ensayos clínicos veterinarios implican la participación de numerosos actores, pero fundamentalmente de tres. El primero sería el sponsor, que generalmente corresponde con el laboratorio farmacéutico que desarrolla el medicamento. El segundo sería el monitor o coordinador y el tercero sería el investigador, que además por ley debe ser veterinario. En la Agencia Española del Medicamento lo que hacemos es evaluar los protocolos correspondientes a los ensayos clínicos que se realizan para asegurarnos que respetan tanto la normativa científica como el bienestar animal. Con una media de 30 ensayos clínicos al año, España es el líder dentro de la Unión Europea porque tenemos básicamente una normativa muy desarrollada, tenemos un sistema de producción muy variado y luego tenemos grandes profesionales que se dedican a esto. La figura del monitor o coordinador es clave para realizar los ensayos clínicos. Coordinamos todo el ensayo y somos el puente entre el laboratorio farmacéutico y los investigadores veterinarios. Diseñamos el ensayo clínico y a la vez elaboramos el protocolo, que es la guía que deben seguir los investigadores veterinarios para asegurarnos de que los datos son fiables y reproducibles. Como decíamos, el investigador principal siempre es un veterinario que debe estar familiarizado con las especies animales de estudio, tener un gran conocimiento de la patología que se evalúa y estar al día de las diferentes normativas y directrices que se aplican en cada momento. Un buen ensayo clínico nos va a asegurar que el medicamento veterinario que ponemos en el mercado cumple con los requisitos de seguridad y de eficacia. ¿Y qué se requiere para desarrollar ensayos clínicos? Pues buenos profesionales, y los veterinarios, por nuestro perfil, por nuestro conocimiento, somos ideales para participar en la realización de ensayos clínicos veterinarios. Porque, recordemos, la sanidad animal siempre nos va a asegurar la salud humana. One Health, una salud, un solo planeta.